Y hacíamos constantemente, pues, la recomendación, pues, y el recordatorio de que pudieran, pues, hacer esta observancia en cuanto que cada proceso, pues, tiene sus plazos diferentes en cuanto a las etapas que se van llevando en el mismo. Esto, pues, con el objeto, pues, de que al momento que nosotros presentemos, pues, nuestros escritos, nuestras demandas, podamos, eh, pues, estar, pues, seguros de que lo que vamos a promover en favor de nuestro cliente, pues, vaya a tener éxito. Y por sobre todo, pues, en esta situación que ustedes se encuentran en esta etapa, que están por finalizar, pues, la parte de la carrera, de cerrar todos sus cursos, pues, ya lleven, pues, todos estos insumos, pues, de la mejor manera posible para, pues, que ya cuando les toque en una verdadera realidad enfrentar, pues, esa comparecencia ante los tribunales de justicia, pues, puedan ir con mucha confianza. Ayer tenía, pues, en una audiencia de un juicio voluntario, pues, a una alumna pasante, porque, y pues, comparece, ¿verdad? Cuando se es pasante, pues, se comparece al proceso en la calidad de procuradora, ¿verdad? Y entonces, pues, se les da la palabra también a los estudiantes dentro del juicio, dentro de los que la ley permite, ¿verdad? Se les da intervención y pues hemos visto ahí algunos estudiantes pues con un buen desenvolvimiento, pues otros un poco menos, pero lo bueno es de que estos estudiantes pues se han animado a hacer su práctica y eso pues les va permitiendo pues tener una experiencia pues un poco diríamos más pues con más llena de conocimiento, porque no es lo mismo, pues, verlo solo en la teoría, pues, que ya estar directamente interviniendo en los tribunales. Lógicamente, pues, los estudiantes, pues, comparecen a estas audiencias, pues, acompañados de los abogados correspondientes de los bufetes de las diferentes universidades del país, pues, tenemos en el juzgado, pues, estudiantes que intervienen de la Universidad de San Carlos, pues, de nuestra universidad, de la Landívar, de la Galvez, de la Rural y de la Da Vinci, pues de todas las universidades tenemos intervenciones ahí, pues vemos pues cómo los estudiantes acuciosamente han ido pues acumulando esos conocimientos que les van permitiendo desenvolverse de mejor manera. Y pues les decía, pues todos pues intervienen pues bastante bien, ¿verdad? Y algunos pues un poco mejor. Ayer me sorprendió una señorita que intervino en un proceso de divorcio por mutuo consentimiento, pues estudiante y que hizo una exposición muy clara y precisa de sus peticiones previo a dictar la sentencia y pues se agrada a uno de ver pues de que hay estudiantes que van avanzando en ese tema. Nosotros pues em, hemos insistiendo, pues venido insistiendo en ese tema pues de que el juicio ordinario pues tiene sus plazos, el oral pues tiene sus plazos, el sumario tiene sus plazos, ¿verdad? Le preguntaría a Lourdes Susana, ¿en qué momento se presentan las excepciones en el juicio oral? Porque nos gusta hacer un repaso para ir viendo cómo vamos y si en algo pues nos falta ir reforzando, pues la idea es precisamente pues eh, buscar, pues buscar aleccionarnos bien en cada tema, porque esas son las preguntas que eh, van en los exámenes, ¿verdad? Y entonces, qué mejor que no estudiemos solo para un examen, sino que para tener el conocimiento de manera constante. Lourdes Susana Juárez, ¿qué me dice en cuanto en qué momento se interponen las excepciones en el juicio oral? Se fue Lourdes Susana, se fue. Vamos a ver a... Buenos días. Disculpe, está, bueno, lo que recuerdo,
deben interponerse en el momento de contestar la demanda o cuando existe alguna reconvención. Fundamento legal. Creo que está en el 205 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Dele lectura? 205. Sí. Dele lectura, por favor. Ahorita, permítame. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia si la parte actora ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, pues el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Bien, entonces, ¿y cuándo es el momento de contestar la demanda en el juicio oral? Jamie Chalí, buenos días. ¿Cuándo es ese momento en que se contesta la demanda? Buenos días, Lick. ¿Puedo contestar? Sí. ¿Podrán presentarse por escrito hasta la primera audiencia, Lick? Hasta la primera audiencia, ¿verdad? Que es cuando el juez pues señala audiencia para comparecer todos a juicio oral, ¿verdad? ¿Eso en qué artículo lo encontramos? En el artículo 204 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así es. Pues ahí vamos viendo pues todos estos elementos que queremos que dominen pues para precisamente tener esa calidad en su trabajo, pues en sus respuestas. Entonces, ahora, en el juicio ordinario, Elizabeth, eso, ¿cuándo es el momento de la presentación de las excepciones previas? Buen día, ¿Puedo licenciado. responder, licenciado? Okay. Elizabeth Rizo para... Buen día, ¿cuándo, licenciado. Perdone, sí le doy la palabra a la compañera porque en estos momentos me encuentro postoperatoria. Por favor, Lix. Gracias. ¿Quién está contestando? ¿Quién quiere contestar? Elizabeth. Elizabeth le habló ahorita. Sí, Ok. le oí. Gracias, Lix. Amarilis, ¿qué nos dice las excepciones previas en juicio ordinario? ¿En qué momento se presentan? Buenos días, licenciado. Ahorita le doy lectura al artículo, permítame. Acá está. Es el artículo 116, excepciones previas. Sí, diga, léalo. Dice, el demandado puede plantear las excepciones siguientes, las previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, falta de personería, falta de cumplimiento en el plazo o de las condiciones a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, caducidad, prescripción y cosa juzgada. Y las excepciones, hay también excepciones perentorias en el artículo 118. Solo las previas. Ahora solo dígame en qué momento las presentaría esas previas dentro del juicio ordinario. Del sexto día de emplazado. Dentro del sexto día. Perfecto. Ajá. Gracias. Y en el juicio sumario, Evelyn
Lisbeth Argueta, en el juicio sumario, ¿en qué momento se presentan las excepciones previas? Buenos días, Solo las previas nada más. Buen día. Las previas, esas, permítame. Ay, que yo no he llegado ahí. Yo le quería responder la anterior, pero no me lo permitió. A ver, juicio sumario. Ay. Sería dentro del segundo día de emplazado, licenciado, artículo 232, interposición de excepciones previas. Así es, compañera, muchas gracias. Compañero Lepe Raúl. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. El periodo de prueba del ordinario de prueba en el juicio precisamente ordinario, ¿de cuánto es? Contestar la demanda, pues el juez abre prueba por el plazo de en el juicio ordinario. Ahorita le indico, licenciado, permítame un momento. Buenos días, licenciado. ¿Podría contestar la pregunta? ¿Está bien? Por favor. Son 30 días Okay. ordinarios y 120 si es en el extranjero y una ampliación especial de 10 días. Me dijo 30 días y luego, ¿qué me dijo? No le escuché mucho. 120 días si son pruebas en el extranjero y puede haber una ampliación especial de 10 días. En total, ¿cuántos serían entonces? Ya tomando todos los días periodos. ordinarios si se hace la ampliación especial de 10 días y 130 días si son pruebas extranjeras. ¿Cuánto suma por todo entonces? Eso es lo que quisiera que me conteste. Por favor. 160 días, Lick. ¿Qué dice? Suma 120, 120 ¿verdad? días, licenciado. 120 días porque los plazos, tanto la ampliación como el extraordinario, corren conjuntamente con el ordinario. Es decir, que primero 30 días, luego son los 10 días de ampliación 40 y luego son 80 que suman total 120. Lo que pasa es que la ley no dice ahí para ordinario 80 días, sino que lo que indica es de que hasta 120 días contados a partir de que del plazo ordinario de prueba. Entonces le suman 120 días. Pero está bien, compañera, no tenga pena, me alegro que contesten, que se animen a contestar y a intervenir, porque eso es muy bueno para todos, ¿verdad? Especialmente para ustedes. Licenciado, disculpe. Sí. Buenos días. Buenos días. Si me permite, básicamente el periodo probatorio son 30 días los que dan, ¿verdad? Sí, el primer periodo. Sí, el primer periodo, pero en el plazo ordinario de la prueba, pues son 30 días, de acuerdo al artículo 123. Sí. Después dan el plazo de ampliación de la prueba, que son 10 días más. Sí. Y el plazo extraordinario de la prueba, que es discrecional, de acuerdo al 124 y el 125. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que sí es esencial, de acuerdo a nuestra norma, es que la prueba no puede ser mayor de 120 días, licenciado. Así es, así es. Como ahí se extienden, pues, el plazo hasta el máximo límite, ¿verdad? Porque si es una prueba que puede obtenerse en menos tiempo, pues el juez, pues discrecionalmente, pues
puede fijar un plazo menor a ese extraordinario, ¿verdad? Y entonces se da ese presupuesto que usted menciona, ¿verdad? Pero como usted bien lo decía, no puede exceder de 120 días. Bien, ahora bien, le pregunto a el Brian Fernando Valladares. Usted como abogado director y considera que es necesario pedir un auto para mejor fallar, ¿está facultado usted en favor de su dirigido o patrocinado, como se le llama también, pedir ese auto para mejor fallar? Buenos días, licenciado. Sí, en este caso es factible pedir el auto para mejor fallar, ¿verdad? Porque ya en el auto para mejor fallar se encierran lo que es la sana crítica razonada y los otros puntos de vista que tiene acerca de la resolución que emite el juez, ¿verdad? De primera instancia civil. Ya. Si usted lo solicita entonces y el juez está obligado a otorgarle ese auto para mejor fallar. Exactamente, licenciado. Sí, cuando yo en mi comparecencia, ¿verdad? Se lo solicito al señor juez. El señor juez me lo extiende, ¿verdad? Y me hace saber la razón para el auto que él va a extender, valga la redundancia, para la resolución de dicho caso. Bien. Bien. El auto para mejor fallar es una herramienta, diríamos, que tiene únicamente el juzgador. Se puede pedir, como usted lo dice, ¿verdad? Porque el derecho de petición, pues, nuestras leyes y nuestra constitución lo garantizan, pero el juez no está obligado a acceder si usted pide un auto, si ustedes piden un auto para mejor fallar. Si nosotros vemos el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice, los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer o para mejor fallar. Y aquí pues nos indica pues 3 presupuestos, de los cuales puede agenciarse el juez o el tribunal para dictar un auto para mejor fallar. Porque el auto para fallar lo que pretende pues es hacer examen de pues actuaciones, de documentos, que el juzgador o el tribunal estime necesarios previo a dictar la sentencia, ¿verdad? Y entonces considera el juez que todavía no quiere dictar la sentencia, que va a examinar tal como dice acá el numeral primero, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario o que se amplíe los que ya se hubieran hecho, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que el tribunal conceda. Es decir, que esta es una prueba que aporta el juez, aporta el tribunal. No es la parte la que, cualquiera de las partes quien puede pedirla y que el juez esté obligado a practicar ese auto. Es una cuestión que la estima el juez o el tribunal. Y pues, sí. Disculpe, entonces el juez lo extiende de oficio, el auto para mejor fallar. Sí, así es el juez pues va en esa etapa del proceso, pues
realizada la vista, pues. Y entonces el juez considera oportuno, pues, que todavía se hace necesario, pues, examinar, pues, documentos, pues, y cualquier otra actuación que considere importante. Y entonces, pues, se emite de oficio, pues, ese auto para mejor fallar, ¿verdad? Licenciado, perdone una consulta. Sí. En caso, digamos, el abogado en este caso quiere solicitar esta situación del auto para mejor fallar, ¿cuál sería el momento oportuno procesal para solicitarlo? ¿Al final de la vista o en qué momento? Sí, sería al final de un poco previo a la vista, puede pedirlo también si quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ¿verdad? En el momento de la vista podría pedirlo, ¿verdad? Dentro del plazo ese de la vista. Que sea antes, ¿verdad? Porque lo puede pedir como le indicaba, pero en ese caso, pues el juez no está Sí, correcto, obligado no a está obligado. practicar, a llevar a cabo ese auto para mejor fallar. Y se le puede pedir, pero el juez pues puede negar pues, la práctica de ese auto para mejor fallar, ¿verdad? Puede negarlo, puede considerar que no es necesario, ¿verdad? Y pues dentro de esas actuaciones del auto para mejor fallar, pues la ley indica pues que ahí las partes no tendrán más actuación que la que el mismo juez o tribunal les conceda, ¿verdad? Porque es una cuestión propia del juez, por decirlo en términos más sencillos, ¿verdad? Que el juez necesita tomarse un tiempito más para examinar sobre estos presupuestos que habla este artículo. Cualquiera de esos presupuestos previo a dictar la sentencia. Gracias, licenciado. Entonces, habíamos trabajado acá lo que era el juicio sumario, vimos pues todo lo relacionado a este tema y pues entramos a conocer lo que es una demanda, que vimos lo que era una demanda de juicio sumario, de desahucio, cobro de rentas atrasadas, las que se sigan causando hasta la desocupación y servicios no pagados. Pues hicimos siempre alusión a la parte relacionada a los hechos, ¿verdad? Probar la propiedad, escritura pública, probar también el contrato, pues a través del contrato de arrendamiento, pues que existe esa relación jurídica, pues aspectos relacionados con la cantidad de renta que debería pagarse, la forma, modo y tiempo de hacerlo, hacer saber al juzgador sobre el tiempo que está atrasado en las rentas la persona demandada, el arrendatario, pues motivos en los cuales pues se le expresan que se le ha requerido del pago y que no ha atendido a esa solicitud, su fundamento de derecho, que ahí el día anterior pues pudimos pues dar lectura a estos artículos, la prueba, la declaración de parte, declaración de testigos, reconocimiento judicial, existencia del que va a probar la existencia del inmueble, verificar algún daño que pueda presentar, verificación de las personas que habitan el inmueble, testimonio de las escrituras públicas correspondientes, especialmente el del contrato de arrendamiento. Como acá habían pues gastos no pagados como energía eléctrica, teléfono, agua, pues el estado de cuenta del Banco Industrial, que era pues, la entidad bancaria donde el arrendatario depositaba la mensualidad, el arrendamiento, para establecer que mediante ese estado de cuenta, pues aparecen
no aparecen esos pagos, ¿verdad? Porque recuerden que cuando contractualmente se hace un pago de la manera en que se ha señalado en el contrato, si se hace en otra forma, pues se corre ese riesgo de no tener por acreditado pues ese pago o esos pagos, ¿verdad? Como ha sucedido pues en varios tipos de procesos, ¿verdad? En el juicio oral donde más ha pasado es que a veces no a veces, pues han acordado pues que las pensiones alimenticias las van a pagar en el banco industrial, por decirles, o rural, que es una cuenta que la señora tiene, o a veces en la cuenta que se les apertura en el organismo judicial, ¿verdad? Y entonces, pues, llega el señor y le dice, no tuve tiempo de pasar al banco y le da el dinero ahí en efectivo y pues no recibe ninguna comprobante de haber cumplido con esa cuota. Y entonces, pues, como es una forma distinta a la acordada, se va a correr el riesgo de que al momento de que le quieran requerir de pagos que no ha hecho, entonces no va a poder probar como si hizo esos pagos. Por eso es importante que se recomiende a sus clientes, a sus dirigidos, a sus patrocinados, que cuando lleven esta clase de juicios y ya sea convenios o en sentencia, que cumplan con hacer sus pagos en la forma indicada en el contrato, ¿verdad? Ahora bien, puede cambiarse la forma de pago de alguna manera que sí pueda surtir efectos. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si su cliente les indica que quiere variar la forma de pago, ya sea de un arrendamiento o de una pensión alimenticia? ¿Se podrá hacer eso o no se puede hacer? No sé si me explico, compañeros. Sí, se puede. Sí se puede. ¿Cómo haría ese cambio? Por medio de un contrato. Por medio de un contrato. Bien. Por Por medio de la modificación. innovación. Por medio de La innovación, si no estoy mal, así se llama la figura. Déjeme. la innovación. Ya. Podría ser por una innovación, pues cuando es a través de contrato. ¿Y qué pasaría en el caso de que fuera por medio de un convenio celebrado en juicio o una sentencia? Que ahí estuviera establecido la forma de pago. ¿Se tendría que volver a pedir al tribunal esa modificación de la forma de pago? Y la solicita usted en favor de su cliente, que le indica pues de que pongamos que le está, porque hay pues casos en que se autoriza pagar en efectivo y contra recibo que le emita la señora o la otra parte, ¿verdad? Como a veces los arrendatarios también pues se emiten un recibo pues de esos comunes o simples como le llamamos, ¿verdad? Pero usted quiere variar esa forma para que haya más certeza, entonces lo solicita y entonces el juez solo así, pues usted lo solicitó por medio de un memorial y el juez lo va a aceptar. ¿Estaría bien? Me imagino que llamarían a la contraparte para ver si está de acuerdo también con esa solicitud y esa modificación. Perfecto, compañera, así es. Tiene que dársele audiencia a la otra parte para que exprese si está de acuerdo. Y ese pequeño procesito, ¿cómo se llevaría? ¿En qué vía?
¿Podría ser por medio de los incidentes? Por medio de los incidentes. Perfectamente bien, así como lo establece la ley del organismo judicial por el procedimiento de los incidentes. Y decíamos también de que el señor quiere hacer los pagos del arrendamiento. El señor ya le ha pedido la casa, ya no quiere que viva ahí y que le abandone su casa, que la desocupe. Y entonces le dice, mire, yo ya no quiero que esté ahí. Y el señor le dice, mire, pues que no tengo dónde irme. O en una pensión alimenticia, ¿verdad? Que la señora, pues, bloqueó la cuenta, trasladó para otro banco sus recursos y le indica que no le quiere recibir la pensión alimenticia, pues, derivado de que quiere un aumento y como no se lo ha querido dar, pues, hay problemas entonces para depositar también la mensualidad, pero como ya está fijada que debe ser en una cuenta ya determinada, ¿qué haríamos si nuestro patrocinado, nuestro dirigido, le dice, mire, quiero hacer los depósitos, ya van 3 meses y no me lo recibe, pero aquí tengo el dinero y ¿qué puedo hacer? Buen día, licenciado. ¿Sería un pago por consignación ante juez? Un pago por consignación, que también se lleva a cabo por un medio de un incidente, ¿verdad? Siempre se le da audiencia a la otra parte. En el juzgado, pues, le van a extender el recibo y va a hacer el depósito para que quede consignado en la tesorería del organismo judicial. Ya si la parte no lo quiere retirar, pues ya, por lo menos su cliente ya cumplió, está cumpliendo, ¿verdad? Ya si la otra parte, por ejemplo, en el arrendamiento, lo quiere, pues, promoverle el juicio de desahucio, de desocupación, pues ya sería otra cuestión que deberá llevar por la vía correspondiente. Entonces, esta parte del juicio sumario de desahucio y desocupación, pues ya lo habíamos visto casi todo, creo que ya todo. Entonces, habíamos, creo que iniciado de sumario de demanda de obra nueva. En este caso, pues hay una persona que se identifica en esta demanda y hace ver lo relativo a su comparecencia a los hechos, ¿verdad? Indica ser propietario, pues, de una propiedad, lo que acredita, pues, con el documento correspondiente, y pues va relatando ahí cuál es la historia de su estadía en dicho lugar. Y pues ya hace ver cuál es el problema que tiene, ¿verdad? Explica que el demandado está construyendo desde hace una semana una vivienda, pero resulta que la construcción ocupa el camino por donde mi persona y los demás vecinos utilizan para salir de la notificación, ya que dicho camino ya existía de los primeros propietarios desde hace 20 años, lo que perjudica la libre locomoción de mi persona y familia, y tiene unas excavaciones, agujeros en donde está colocando estructuras de hierro, lo que considera son los cimientos de la obra que está construyendo. Y los vecinos y él pues le han hecho saber al señor que ahí no puede construir, pues ya que ahí está pues constituido pues está constituido pues ese paso donde ellos tienen que salir. Entonces indican pues que el perjuicio pues es inminente ya que están a punto de quedar sin calle de salida y entrada tal como se ha expuesto. Entonces ahí pues ya vamos promoviendo lo que establece el artículo 229,
Se tramitarán en juicio sumario, numeral quinto, los interdictos. Voy a cambiar, me voy a lavar los trastes. Porque hay trastes. Por eso te digo, la voy a cambiar. Ana Cristina Q, ¿qué nos dice el artículo 229, numeral 5? Buenos días, Lick. 229 del Código Procesal Civil. Sí, sí. Muy bien, Lick. Artículo 229. Materia en juicio sumario. Se tramitarán en juicio sumario, primero, los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Segundo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Tercero, la rescisión de contratos. Cuarto, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Quinto, los interdictos. Y sexto, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. En este caso, el numeral 5, que nos indica que es un interdicto, ¿verdad? Y el interdicto lo vamos a encontrar en el artículo 249. ¿Cuál de esos numerales aplicaríamos a este caso concreto que está haciendo un perjuicio por medio de una construcción de una obra, pues en un camino que afecta el tránsito de la persona que demanda y no solo de él, sino de los vecinos, ¿verdad? ¿Sería el numeral 4 de obra nueva o peligrosa, licenciado? De obra nueva. Así es. Y luego, pues, nos indica acá, pues, en cuanto a esto de los interdictos, lo que dice en este último párrafo, que no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto, que legalmente procede, siempre que los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior al hecho que motivó la demanda. Pues aquí, como vemos, tenemos una salvedad pues que protege pues la persona o personas que puedan estar siendo afectadas, ya que la ley, pues si en este caso, pues al interdicto se le haya denominado pues de una manera incorrecta, pues el juez al analizar la demanda, pues va a establecer que pues es congruente y que únicamente hubo una equivocación en la nominación del interdicto, entonces no va a rechazarla, sino que va a proceder a darle el trámite de conformidad con el interdicto que proceda. Y acá en el 252, pues, que nos indica que el juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en vista de las circunstancias. Ahí, pues, las pruebas correspondientes, que es importante, pues, siempre tener, pues, estos sustentos legales para poder obtener la pretensión. La fotocopia del testimonio de la escritura pública, pues es de la propiedad del señor, pues el que presenta la demanda, plano original de la finca matriz para establecer precisamente la circunstancia de ese camino que está siendo prácticamente bloqueado. Certificación extendida por el registrador de la propiedad, que acredita exactamente la ubicación de la propiedad del demandado también. Reconocimiento judicial, que deberá practicarse en el lugar objeto de la presente demanda, el cual deberá hacer constar sobre los siguientes puntos. En este caso del reconocimiento judicial,
El juez, pregunto, el juez nombra al secretario, ya un oficial del juzgado, y proceden a practicar el reconocimiento judicial. Regresan al juzgado, pues les llevó ahí 2 horas, 3 horas llevar a cabo ese reconocimiento judicial y pues ya pues lo adjuntan al proceso. ¿Qué nos dice Wendy Blanco? ¿Está bien eso? ¿Está bien esa circunstancia que les acabo de plantear? Wendy Blanco. Licenciado, disculpe, tengo inconvenientes con mi internet. ¿Podría repetir, disculpe? Le preguntaba que en este caso que estamos planteando, se va a practicar un reconocimiento judicial y porque se ha solicitado. Entonces el juez ordena al secretario y a un oficial que se presenten al lugar para verificar los extremos expuestos en la demanda. Luego a las 3 horas regresan el secretario y el oficial y con el acta ya faccionada y entonces el juez procede a adjuntarlo al proceso. ¿Está bien? Creo que ahí tendría que ser directamente el juez. ¿Perdón? Tiene que ver directamente el juez quien tendría que apersonarse al lugar. Directamente el juez tiene que apersonarse. Ana Saraí Tala Rojas, ¿qué nos dice? Ángel Wilfredo, ¿qué nos dice de esa circunstancia? Lee, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. Pues considero que no es correcto porque según el artículo 174 menciona de que las partes y sus abogados podrán concurrir en dicha diligencia de reconocimiento judicial, juntamente con el juez. Así es. De igual manera, pues también la compañera que respondió anteriormente, pues respondió correctamente. Son diligencias que deben realizarse con la presencia del juez, porque de hacerse esa diligencia de esa manera que les había puesto como ejemplo, pues esa prueba pues no tendría ningún valor, ¿verdad? Y podría sufrir pues excepciones, rechazar, solicitar pues que medios de prueba que se han llevado de esa manera pues no sean aceptados dentro del proceso, ¿verdad? Entonces acá pues lo que se pretende probar pues es la existencia de las fincas, ¿verdad? La comprobación de los hechos referidos en cuanto a establecer que la construcción está bloqueando el camino y establecer que no hay otro lugar por donde puedan transitar tanto el demandado como otras personas que puedan estar siendo perjudicadas. Establecer en lo posible el nombre de las personas que están realizando la obra, porque como ustedes saben, pues que generalmente en esas obras, pues solo están los trabajadores, ¿verdad? Y a veces no están, pues los directamente responsables en cuanto a la empresa que se ha contratado para realizar esos trabajos. Y ahí pues ya vienen nuestras peticiones, pues ya en la forma que hemos platicado, pues las peticiones de trámite. Y se tenga por recibida la presente demanda y documentos adjuntos y se admita para su trámite correspondiente el presente juicio sumario de obra nueva que promueve en contra del señor XX. Lilian Palacios. Aquí vimos la primera petición,
Pero usted es juez y quisiera que me dijera cómo resuelve esa petición. Don Edgar Fernando, ¿qué nos puede decir al respecto? Cristina Marroquín. Kenya Santos. Xiomara Chávez. Buen día, licenciado. Sería tan amable, disculpe repetirme las preguntas que pasó, porque aquí no le entendí. Si fuera tan amable. Aquí tenemos las peticiones. Sí las puede observar ahí en pantalla usted, ¿verdad? Sí, licenciado. Usted es la juez que tiene a cargo este proceso. ¿Cómo resolvería solo esta primera petición? Por medio de... ¿Puedo tratar de responder yo, licenciado? ¿Quién nos habla por ahí? Evelyn Argueta, Lic. Diga, compañera. Yo diría que en el decreto el juez debería decir que da por recibida la demanda y recibidos los documentos adjuntos y que le da trámite al juicio sumario de obra nueva relativo al interdicto de obra nueva. Sí. Sí. Entonces diríamos que para efectos de la redacción, diríamos, porque ahí dice se tenga porque estamos pidiendo, ¿verdad? Pero ya cuando el juez resuelve, diría se tiene por recibida la presente demanda y documentos adjuntos. Y podría decir así mismo, se admite para su trámite el presente juicio sumario de obra nueva que se promueve en contra del señor XX, ¿verdad? Es solo cambiar la forma de redacción, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos nuestro memorial, hacemos nuestras peticiones precisamente pues en ese sentido, estamos pidiendo. Y en el caso cuando se tiene que resolver, el juez pues va a resolver pues redactando, concediendo o no concediendo, ¿va? Porque a veces hay unas peticiones pues que se puedan declarar que no se ajustan pues a lo que la ley establece o que no es el momento oportuno, ¿verdad? Pero normalmente pues todas estas de trámite pues que son, dirían como dicen los muchachos, de cajón, ¿verdad? Por ejemplo, se tenga como mi abogado director al propuesto, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. Elizabeth Rizo, ¿qué nos dice cómo respondería esa segunda petición? Jacqueline Ramírez. Licenciado, buen día. ¿La puedo responder yo? Por favor. Se tiene como recibida la dirección y procuración del abogado del abogado propuesto, así como el lugar para recibir notificaciones. Así es, compañero. Se tiene como abogado director al propuesto, así como el lugar
señalado para recibir notificaciones. Licenciado, perdone, también podría ser que se toma nota de la dirección y procuración del abogado propuesto y de la dirección o casillero electrónico que se tenga para recibir notificaciones. Así es, también. O sea, hay pues varias formas que se pueden tomar, pues ciertas palabras que vayan a significar lo mismo, están bien, así también. A lo que yo pretendo con esto es que ustedes vean pues cómo en esta situación se pide y cómo en el caso del juez, cómo resuelve, ¿verdad? Porque ya nosotros al leer el decreto de trámite nos vamos a dar cuenta pues cómo se resolvió, si se accedió a cada una de esas peticiones que hemos hecho. Cecilia Mariana, la literal C. ¿Cómo la resolveríamos ahí? Licenciada, buenos días. Sí. Yo digo que esa literal C, donde dice que se notifique por esta única vez al demandado en el lugar indicado, el juez debería de indicar que sí se tiene por aceptar esa dirección para notificarlo por esa única vez, ya que el demandado tiene que indicar una dirección dentro de la circunscripción para poder seguir haciéndole las demás notificaciones. ¿Y cuál sería esa circunscripción? Sería cerca del tribunal donde se haya planteado la demanda, dentro del Conforme- perímetro. ¿Cuál es ese perímetro, compañero? Si es aquí en la capital, sería lo que es zona 1. Es que me recuerdo que es de la 18 para la primera. Y ahí no sé para dónde más, pero si tiene un abogado procurador, creo que puede ser también en la oficina del abogado, no necesariamente dentro de esas limitaciones que hay. Sí, sería de la primera a la 12 avenida y de la primera a la 18 calle. De conformidad con la ley, que es ese lugar que debe señalarse. Pero también se podría así, ¿verdad? De que sí. si no se puede ahí, sería en la oficina del abogado, aunque no cubra esas áreas. Sí, así es. Eso lo encontramos en el artículo 79, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí nos indica precisamente esa circunstancia. Brian Mejía. Hay 122 presentes, pero no sabemos si verdaderamente están presentes. No encendieron su cámara. Recuerden que los auxiliares revisan todas esas circunstancias a la hora de que nosotros podamos proporcionar pues la zona que cada uno le corresponde. Pues es importante pues tomar en cuenta todas estas circunstancias. Por lo que pues se les hace saber pues no quisiera uno tomar estos puntos como una cuestión de presión, ¿verdad? Porque recordemos de que ya ustedes pues son personas, pues estimo pues mayores de edad, pues o el que no lo fuera, que pues de repente ahí todavía hay patojones de 17, 16 años. Pilas, ¿verdad? Que ya van en estos, pero deben de conectarse, recibir sus clases, pues precisamente hacer presencia a través de este modelo virtual. Hoy por hoy, pues se les han facilitado pues las cosas y entonces es cuestión de aprovecharlas, ¿verdad? Fernanda Monge. Tampoco está. Buenos días, Están licenciado. Perdonen, yo sí estoy. Lo que pasa es que no tengo cámara. ¿Quién es? Soy Brian Mejía. Sírvase a dar lectura al artículo 79. Artículo 79. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que
que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se le dirijan, para recibir las notificaciones y ahí se les harán las que proceden, aunque cambien de habitación mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la 1ª y 12 Avenida y la 1ª y la 18 Calle de la Zona 1, salvo que se señalare oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Bien, gracias compañero. Entonces nos damos cuenta acá pues que nos refiere pues cuál es ese perímetro y como lo indicó pues la compañera pues que no es necesario pues constituirlo en ese perímetro el lugar para recibir notificaciones, únicamente una vez se haga en el lugar que se señala sea la oficina profesional del abogado, vean. Si usted pues tiene su oficina en la zona 11, pues en la zona 3, en la zona 5, pues ahí pues se le va a hacer llegar pues sus notificaciones. Y algo importante que vemos acá en el segundo párrafo, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones. ¿Verdad? Entonces, esto a veces se complica un poco, pues, pues yo digo que es más con los abogados, porque los abogados, pues, son los que son los que saben, ¿verdad? Y entonces, a veces, no todos, pues, son pocos, ¿verdad? Los que se van contra la razón. Porque, ¿qué puede hacer el juez si no se señala el lugar para recibir notificaciones? ¿Cómo puede seguir el trámite de esa? ¿Será que el juez se tiene que poner a averiguar dónde están, dónde les va a notificar? Pues aquí, pues, indica no se le dará curso. Si nosotros vemos el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos integrar esa norma también para los efectos de lo que se tenga que resolver. Julio León, ¿qué nos dice el artículo 27? Lucía de León. Hay un compañero que se identificó como Samsung 59. Licenciado, si gusta, puedo leer el artículo. Por favor, compañero. Mucho gusto. Fundamentos legales, artículo 27. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Entonces, si nosotros integramos ese artículo con este otro que dice, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones. Entonces, ¿será que le podemos rechazar la demanda o no se la podemos rechazar? Sí, licenciado. La podemos rechazar, ¿verdad? Eso viene a un ejemplo que yo les planteé el otro día aquí. Las diferentes clases de juicios, pues, por las circunstancias de cada uno de ellos, y en este caso de las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, y como ya lo mencionó también una compañera ahí que me alegró que dijera por ahí, yo sé que muchos están ya en ese sentido, pues que se puede señalar el casillero electrónico, ¿verdad? O su correo personal o también su teléfono, ¿verdad? Especialmente para tipos de proceso que ya van en avanzada con utilizar este medio de poder
llevar comunicación con las partes. Y entonces yo les indicaba el otro día que en el juicio voluntario de divorcio, es decir, de divorcio por mutuo consentimiento, los acuerdos y protocolos de creación que se llevan en cuanto a este proceso en vía virtual para evitar todo esta situación de que los juzgados, pues no todos, ¿va? Pero por lo menos estos de familia, no tienen pues áreas suficientemente grandes para el distanciamiento social. Y entonces, pues se está haciendo uso de esta herramienta, de este modelo virtual, donde todos estamos aprendiendo. Entonces, en el Acuerdo 35-2020 y en el 68-2019, pues habla de toda la creación de estos tribunales que tienen a su cargo este tipo de procesos. Y nos indica pues la forma de cómo se va a llevar a cabo los procesos, especialmente en cuanto a esto de expresar cuál es su correo, su casillero electrónico o su número de teléfono, ¿verdad? ¿Para qué? Porque a través de esos correos, esos casilleros, ahí se le va a enviar el mensaje donde se le va a indicar qué día y hora se va a llevar a cabo la audiencia por ese modelo virtual. Pero ¿qué pasa? Entonces el abogado o los abogados, en este caso que es voluntario, que comparecen dos abogados con las respectivas partes, no proporcionan esos correos, esos casilleros. ¿Qué puede hacer el juez entonces para convocarlos a una audiencia? Tendrá que esperar hasta que ellos se acuerden que no colocaron casilleros, que no colocaron correos electrónicos. El juez tiene el derecho de rechazarlos. Claro, pues es un requisito pues que está establecido, pues la ley pues señala estos artículos y además pues se concatena y se integra con los requisitos que también se hagan ver en estos acuerdos y estos protocolos para llevar a cabo estas audiencias, ¿verdad? Entonces, la mayoría, les digo, 98%, pues han comprendido el tema y entonces consignan en sus demandas el casillero electrónico. Y entonces, estos juicios son rápidos. El día, como les decía, el lunes ya alguien ingresa su demanda de divorcio por mutuo consentimiento, van los casilleros electrónicos, los correos, sus números de teléfono, todo esto se tiene en un teléfono, todos estos instrumentos están en un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, pues, solo alguien, algún abogado que no le guste usar teléfono, ¿verdad? Pero ahora esto es casi difícil, ¿verdad? Entonces, solo al momento de que recibe sus mensajes tendrá que estar atento a revisarlos porque está establecido, pues, eso, que una vez colocan sus correos electrónicos, debe revisarlos, porque si revisan el correo hasta los 5 días y la audiencia ya estaba señalada si el lunes ingresó y se le señaló para el miércoles. Y después dice el abogado, a mí no me avisaron. No recibí el link para la audiencia, no recibí el correo. Y nosotros, pues, al enviar el correo a los casilleros, el mensaje, la convocatoria, la notificación breve que se les hace saber, porque ahí lo que se les hace saber es de que se tiene señalada audiencia para tal día, tal hora, ¿verdad? Y que deberán comparecer, pues, los solicitantes, los abogados, revisar con tiempo que tengan buen audio
y buen video para poder llevar a cabo la audiencia, ¿verdad? Es importante tener una buena señal, porque sí hemos tenido algunos problemas que no se escucha casi nada y pues ahí hemos tenido problemas en ese sentido, pero ha sido los casos menos, por decirlo de esa manera. Entonces, yo les decía el otro día, entonces usted como abogado no señaló los correos y entonces el juez, donde vio que usted ya no presentó, se lo rechazó y usted presenta una queja en contra del juez, ¿verdad? Y decíamos, pues, ¿qué es lo que se debe plantear en lugar de una queja? ¿Qué es lo que la ley le faculta a usted para que pueda promover si en caso de que no se le haya... Porque lo que sucede es de que como no comparecieron, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, pues, hay que notificarles físicamente. Pero el día de la audiencia, porque como este sistema virtual va más ligero que el escrito, ¿verdad? Entonces, en lo que la notificación, la recibe el notificador, la lleva al centro de servicios auxiliares encargado de las notificaciones, en lo que ahí se le asignan a un notificador, en lo que el notificador se va a donde deba notificar, y pues eso lleva pues mucho más tiempo y el asunto de las audiencias virtuales pues persiguen pues una comunicación más inmediata. Y entonces, de todas maneras, si hay dirección de la oficina, pues se le va a mandar a avisar que se le rechazó su demanda por no haber consignado los correos, ni casilleros, ni teléfonos para poder contactar con él, ¿verdad? Porque hemos tenido casos que están los teléfonos, ¿verdad? Pero por teléfono, pues no podemos hacer más que llamarlo, pero lo llamamos y le decimos, disculpe, abogado, aquí en su demanda usted no consignó sus correos electrónicos. ¿Podría darme sus correos electrónicos para que a través de ellos pues, le vamos a mandar a avisar de su audiencia? Y se arregla el asunto, pero no hay nada. No hay correos, no hay casilleros, no hay teléfonos. No le queda más al juez que rechazar, ¿verdad? Pero aún con eso, ¿usted quiere interponer un recurso? ¿Qué recurso interpondría? En este caso Compañero. no sería una revocatoria. Una revocatoria. ¿Quién nos contestó por ahí? Heidi. Heidi. Sí. Ah, vaya. Una revocatoria. Eso está en el artículo 500 y pico, ¿verdad? Ahorita veo, licenciado. 400. 598, licenciado. 598, ¿verdad? Y entonces, léalo, por favor. Artículo 598. Perdón. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Bien. Entonces, ahí vemos pues que las resoluciones de los jueces pues son impugnables, ¿verdad? Entonces, el procedimiento para que se debe seguir cuando no se está de acuerdo con una resolución, pues es interponer pues estos recursos que la ley pues nos facultan, pues, y no pues promover quejas que realmente pues no tienen pues ningún sentido y sobre todo cuando las personas no han revisado sus correos, pues que pues cabe esa responsabilidad pues de ya en cada quien, ¿verdad? Licenciado, solo una pregunta, disculpe. No sé si ha sucedido, pero me surge la duda que si el abogado consigna correctamente su correo electrónico dentro del escrito, pero por alguna equivocación involuntaria
o error involuntario de parte de las personas encargadas de notificar al juez por esta vía se equivocan y el juez después indica que no recibió nada, ¿ahí qué procedería? Bueno, le entendí que sí consignó su correo, sus Exacto. correos, pero estos estaban mal, por decirle así, póngale un número, una letra. No, él los consigna correctamente en el escrito, Ah, bueno. pero dentro de la persona encargada de notificarle o de enviar el link, lo consigna erróneamente. Erróneamente. Pues nos ha pasado porque como les decía, ¿qué interés podría tener? Pues principalmente pues nosotros como jueces y los oficiales o los secretarios de pues hacer algo que no esté bien, ¿verdad? Entonces nos ha pasado que tal vez le faltaba una R al correo y se fue a otro correo que no era y entonces las partes que solicitaron, pues, no les llegó, ¿verdad? Entonces, pero el juez lo advierte, ¿verdad? Y nos ha pasado que ya estamos en audiencia, ¿verdad? Ya ahorita son las 8:30, le toca al proceso 2520, ya van 5 minutos y no comparecen a la audiencia, porque al comparecer, pues ahí aparece en pantalla donde dice invitados, ¿verdad? Y indica que está solicitando permiso para que se le autorice entrar a audiencia, ¿verdad? Pero no aparece nada. Y entonces nos ha pasado que en ese momento nos damos cuenta o que revisamos el correo, ¿verdad? Sí fueron, o sea, aquí consta que sí les enviamos a sus correos y revisamos. Pero en eso, pues, como tenemos, pues, oficial de audiencias, y ellos son los que agendan, como usted lo decía, y me dicen, pues, fíjese, Lick, que yo mandé mal el correo. Le faltó una letra o no tiene una letra. Y entonces, ¿qué hacemos? Reprogramar, ¿verdad? Ahí sin emitir, sin más trámite, por decirlo de esa manera, sin más trámite, entonces reprogramar. Y en ese mismo momento se les manda, tenemos ahí la agenda a la mano, ¿verdad? ¿Qué día se les puede agendar? Y ahí mismo se les manda el mensaje para que ya tengan señalado día y hora para comparecer a su audiencia, ¿verdad? Pero puede ser que el juez y el tribunal, el juzgado se equivoque y diga, no comparecieron, ¿verdad? Y entonces no queda más que ellos van a recibir la notificación física como a los 2 días y les llega la notificación física y al leerla van a ver que se les rechazó porque no comparecieron a la audiencia, habiendo sido citados por medio del correo que señalaron. Entonces van a decir, pero si a mí no me llegó, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso es donde, ¿qué hacen? Promover el recurso de revocatoria. Señor juez, yo nunca fui informado y entonces ya el juez, como no lo había advertido, pues ni el juez ni el personal de que había una mala letra, un número, pues qué sé yo. Entonces se declara pues con lugar la revocatoria y se emite nueva resolución donde se ordena que se le programe audiencia para los efectos correspondientes. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, estamos bien vamos ahí en cuanto a peticiones importantes, en cuanto a esta circunstancia, es pedir que se suspenda provisionalmente la obra nueva, ¿verdad? Para que dicha obra pues ya no avance, ¿verdad? Porque entre más avance la obra, pues más complicado es después, tanto para los usuarios de ese lugar, del camino, como para el que está construyendo, porque estaría construyendo, pues,
por gusto, como decimos, ¿verdad? En un momento dado, pues se resuelva con lugar la demanda, porque tendría que, en un momento dado, pues puede ordenarse, pues ya al resolver que se derribe la obra que se está construyendo. Y a tal como lo dice aquí en esta petición, en consecuencia se ordene la suspensión definitiva de la obra nueva. Si fuera el caso, se ordene la demolición de la misma. Se condenen costas al demandado. Siempre en nuestras citas de leyes, las copias, la fecha, firma del solicitante en su auxilio y dirección y procuración, los timbres de ley, y esa es nuestra demanda que presentamos a través de esta vía. Bien. ¿Cómo estamos? No hay dudas, ¿verdad? Estamos perfectamente bien. ¿Algunas dudas más en cuanto a lo que hemos ido viendo del juicio oral, del juicio ordinario, oral, sumario? ¿Alguna duda al respecto? Lick, buenos días nuevamente. Yo tengo una duda. No logro comprender el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí. ¿Sería usted tan amable de explicármelo? La verdad, no logro entender. El primer párrafo dice, los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén sujetos dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal a que se dirige. Sí. Más adelante dice, en la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la 1ª y 12 avenidas y la 1ª y 18 calle de la zona 1. Sí. Eso no logro entender. ¿Qué pasa si uno de los litigantes no vive o no reside dentro de esa zona o lugar mencionado? ¿Qué pasa? No logro entender eso, Lick. Vive no tiene donde, si no vive dentro de esos perímetros, tiene que señalar oficina profesional del abogado, ¿verdad? Por ejemplo, llega su cliente, ¿verdad? Usted tiene su oficina en la zona 1, ¿verdad? Y entonces, ahí no hay problema porque usted va a señalar lugar para recibir notificaciones. Tanto dentro, si está dentro de ese perímetro, ¿verdad? Pues lo consigna ahí, pues que se encuentra ubicada en la 6ª Avenida, 13-14, zona 1, ¿verdad? Edificio X, lugar para recibir notificaciones. Pues indica ahí, pues, mi oficina profesional. Pues ahí está cumpliendo doblemente, porque no solo es la oficina profesional, sino que también es un lugar que está dentro de ese perímetro que la ley manda. Pero supongamos que el demandado no, la parte que comparece con usted no vive en la zona 1, vive en la zona 5, pero a él le dijeron, mire, vaya con el licenciado Juan Carlos, pero él tiene su oficina en la zona 3. Entonces él, pues, lo busca a usted, pues, que tiene su oficina en la zona 3. Entonces ahí, pues, señalan ese lugar para recibir notificaciones. La oficina profesional del abogado que me auxilia, ubicada en tal dirección, ¿va? En la zona 3. No sé si me explico, compañero. Sí, Lick, hoy le logré comprender. Gracias, muy amable. ¿Verdad? Si usted tiene su oficina en la zona 3, porque como yo les decía, miren, normalmente aquí habíamos, él vive en la zona 5. ¿Verdad? Será bueno que digamos que le vayan a notificar allá a la zona 5 al señor,
o mejor que le notifiquen a usted que tiene su oficina profesional en la zona 3. Suponiendo que, suponiendo que el señor tuviera su casa en la zona 1, dentro de ese perímetro. El señor tiene su dirección entre el perímetro de la zona 1 que la ley indica. Entonces, y señalamos ese lugar, la casa del señor ahí en la zona 1, pero el abogado tiene su oficina en la zona 11, zona 13, zona 12. ¿Será bueno que, digamos, que le envíen las notificaciones a la casa del señor ahí en la zona 1? Podría ser opción, ¿verdad, licenciado, de que se les envíen, pero lo recomendable es que se lo envíen al abogado, porque generalmente el cliente recibe la notificación, pasan 2, 3 días y después, ay, abogado, fíjese que sí, así un documento y quizás ya pasó hasta el tiempo de una audiencia. Entonces es mejor que sea siempre la oficina del abogado. Claro, y eso ustedes se lo van a decir de una vez a su patrocinado, a su dirigido. Mire, aquí se van a recibir las notificaciones en mi oficina profesional, ¿verdad? Y yo le voy a estar poniendo en conocimiento cómo va el proceso. Por lo que usted decía, compañera, pues no es recomendable porque ellos no saben de plazos, no saben de nada de eso y entonces van a decir, hoy no puedo ir a hablar con mi abogado para llevarle estos papeles que me vinieron. Voy a ir la otra semana. Imagínense. Entonces, cuando resulta que el tiempo ya se pasó para poder intervenir en la fase en que se pueda encontrar el proceso. Y entonces ahí no va a decir el juez, es que se equivocaron y hicieron un lugar para recibir notificaciones del señor y que como él no sabe, el juez no va a decir eso, ¿verdad? Porque si está dentro de un perímetro, pues y ahí indicaron y ahí se les notificó, se va a tener como ese lugar, ¿verdad? Así como se resuelve, se tiene como lugar para recibir notificaciones, tal dirección. Entonces ahí pues esa es la recomendación, que el abogado es el que tiene que ser el responsable de ver siempre todas sus notificaciones que se le envían, ¿verdad? Porque el abogado pues le llegan, no solo tiene un proceso, pues tiene diversos procesos y pues a veces en varios ramos, ¿verdad? Tiene que ir a audiencias penales, tiene que ir a laborales, ¿verdad? Y entonces... pero ¿qué pasaría si tiene una audiencia oral en familia el día lunes 26 de abril, por decirle así, a las 9 horas y tiene una audiencia en un proceso penal también ese mismo día a las 9 horas? ¿Qué haría usted? Tiene 2 audiencias, una en tribunales penales a las 9 horas. Ese mismo día tiene en otro caso que lleva en familia a las 9 horas. ¿Qué haría Heidi? Compañera Heidi. Licenciado, yo tal vez solicitaría una ampliación en cuanto al plazo que tengo. Ya. Licenciado, también se podría, a usted le notifican con antelaciones las audiencias. Entonces, si usted sabe que tiene 2 audiencias en diferentes ramas del derecho, el mismo día y a la misma hora, en uno de los 2 poder apersonar a otro abogado que trabaje con usted para que lo pueda cubrir y no perder esa audiencia. Porque los 2 clientes son importantes y no se les puede aplazar dependiendo lo complicado o la importancia que tenga para ellos las audiencias. Esa sería una opción. Sí, está bien, compañera. Y así me parece bien y así es como se debe de actuar en el mejor de los casos, ¿verdad? Que es atender a los 2 patrocinados o dirigidos, ¿verdad? Porque usted elige o se va usted a la audiencia de familia y
propone otro compañero abogado que lo lleve conjuntamente con usted el otro caso en el ramo penal y que ese abogado comparezca, ¿verdad? En vez, o que él vaya a familia y usted va a penal. Pero a veces, pues, puede hacer que no encuentre otro abogado que vaya a una de esas audiencias. Y entonces no le queda más que, pues, presentar una solicitud al juzgado donde se le reprograme esa audiencia por el motivo de que tiene a la misma hora, pues, las dos audiencias, presentando para ese efecto, pues, esa constancia, esa resolución, donde precisamente consta que, pues, tiene esa audiencia, pues, que tiene señaladas las audiencias a la misma hora, ¿verdad? Y entonces, ya con esa constancia, pues, el tribunal, pues, el juzgado procederá a reprogramarle, ¿verdad? Porque sí es una cuestión justificada, ¿verdad? Entonces, pero sí, en familia, pues sí, hay bastantes temas en cuanto a que comparece otro abogado, pues proponiendo otro abogado que va a actuar en forma conjunta e indistinta con el que está ya señalado dentro del memorial, por el motivo de no poder acudir a esa audiencia, ya que se encuentra acudiendo a otro proceso al cual fue citado, ¿verdad? Y entonces se va solventando esas circunstancias para no perder, como decía la compañera, pues ese seguimiento de los procesos, ¿verdad? Y que lo que buscamos es que no se retrasen, ¿verdad? Y entonces siempre, pues, la ley nos va a dar esas salidas. Licenciado, disculpa, y para esta proposición, ¿se puede hacer en cualquier parte del proceso o debe ser al iniciar, con la demanda inicial o con la contestación inicial? En la contestación, si ya para ese momento, usted ya desde ese momento sabe que no va a poder comparecer, por ejemplo, en un juicio oral de familia, ¿verdad? Que se le esté convocando ya para la otra semana y usted ve su agenda y tiene otra audiencia, pues lo más aconsejable sería hacer lo que mencionó la compañera, hablar con otro compañero que le pueda sustituir a esa audiencia que usted no puede ir, ¿verdad? Puede ser que lo acuerden que él vaya a intervenir de manera conjunta, pues indistintamente con su persona durante el proceso, o que solo usted en el memorial que hagan ingresar al juzgado indiquen que va a intervenir por esa única audiencia, ¿verdad? Porque si ya con un buen tiempo, como decía la compañera, se puede preparar este tipo de circunstancias, pues lo más aconsejable, pues yo considero que es lo que contestó la compañera, que hablar con otro amigo abogado y colega abogado y que sea él quien le pueda comparecer, pues, a esa audiencia a la cual, pues, usted no puede ir. Bueno. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, solo tenía una duda respecto a la demanda que nos estaba mostrando. Creo que vi en el inciso D de las peticiones del actor que hablaba sobre la contestación de la demanda, pero no sé si usted me corrige. La D. Ajá. Se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados. Perdón, es la E. No, permítame, lo voy a ver. Sí. La D, se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados. Perdón, es la E.
Solo tenía una duda. Esto, pues el fundamento de esto podría ser el 233 del Código Procesal Civil, o usted me corrige si es correcto. Sí, ese es porque ahí precisamente nos indica el término para contestar la demanda es de 3 días, ¿verdad? A veces ahí, a veces piden solo se dé audiencia a la parte demandada por el plazo de ley. Pero hay quienes no ponen los 3 días, aunque ese es el plazo, ¿verdad? Pero no se podrá fijar otro plazo, pero como les decía, son asuntos de la forma de redacción. Y algunos solo ponen, se dé audiencia a la parte demandada por el plazo de ley, ¿verdad? Y entonces el juez pues ya sabe que es ese plazo de 3 días, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, solo con una cuestión. Yo me recuerdo que cuando es así de que son demandas, no importa la materia, muchas veces ponen que actúan en conjunta, separada, indistintamente, junto con otro abogado, por cualquier eventualidad que pueda haber. Siempre hay 2 o 3 abogados en un mismo proceso. No es que los 3 participen, solo es uno, pero por cualquier eventualidad de que tengan otras audiencias o que tengan que hacer otro tipo de cuestiones, no necesariamente una audiencia, podría alguien más cubrirlos porque ya está personado desde que se la demanda, previendo estas situaciones. Claro. Es desde que se ingresa la demanda, pues hacen saber de esa circunstancia y colocan ahí quien actuó bajo la dirección y procuración de mis abogados Juan Carlos Peña Gálvez y José Carlos Mendoza Batres, y hasta 3, a veces hasta 4 abogados ponen en la demanda, quienes pueden actuar en forma conjunta e indistinta dentro del presente proceso, ¿verdad? A veces hasta 3, 4 abogados ponen porque, pues, puede ser de que a veces son abogados que trabajan pues, como unificados en su bufete y se auxilian entre ellos, ¿verdad? Para ejercer, pues, lo mejor posible, pues, y poder atender ese tipo de circunstancias que se presentan, ¿verdad? Y no dejar de lado, pues, alguna audiencia que se haya señalado. Así es, compañera, como usted lo mencionó, ¿verdad? Lick, buenos días, yo tengo una duda. Sí. Sí, compañero. Fíjese que cuando se mencionan el término de los incidentes, a mí no me queda claro muy bien esa figura. Realmente cuando me dicen es que va a ser vía por los incidentes, y también los autos, no sé, no me queda claro la función o cómo se trabaja esa figura, licenciado, disculpe. Bueno, los incidentes, pues, todos esos asuntos que se den dentro de un proceso, que no sean cuestiones del asunto principal, se van a tramitar por la vía de los... la ley del organismo judicial, pues, nos refiere ahí esos pasos que se llevan a través de esa vía incidental, ¿verdad? Porque los incidentes son como los han enmarcado, como cuando nosotros estamos estudiando, creo que ustedes han hecho referencia con un ejemplo muy común, que vamos de aquí de Guatemala para el puerto. Y en términos normales, nosotros, pues, si no hubo ningún problema, pues hicimos la ruta directa, ¿verdad? Pero sucedió que ahí por Amatitlán se pinchó la llanta, ¿verdad? Y entonces hubo que detenerse a hacer ya fue un incidente. Y entonces eso es lo que pasa en cuanto a las cuestiones de los incidentes, de lo que se tenga que resolver por medio de los incidentes. Por ejemplo, cuando se plantean las excepciones previas,
Entonces el juez no puede seguir directo a terminar el proceso, se tiene que detener porque hay una excepción previa, por ejemplo, la de incompetencia, ¿va? Que digan que el juez no es competente. Entonces el juez se tiene que detener a resolver dentro de los plazos que nos habla ahí la ley del organismo judicial, siguiendo ese procedimiento incidental que ahí nos dice. Dentro de ese procedimiento incidental se le va a notificar a la otra parte para que se pronuncie al respecto. Y pues si en el plazo que ahí le establece, va a abrir a prueba si lo considera necesario. Y si no considera necesario abrir a prueba el incidente que está resolviendo, pues va a resolver también dentro del plazo que ahí indica. Entonces ya resuelto esa circunstancia que se presentó dentro del juicio. Ya resuelto eso, entonces ya va a poder continuar el proceso. Eso es lo que se da en esta clase de situaciones, de los incidentes, cuando se dan situaciones que detienen un poco el proceso y que hay que esperar que mientras se resuelven, ¿verdad? Por eso, doctrinariamente, pues conocemos que las excepciones son medios, pues, que las excepciones, por ejemplo, son medios de defensa que el demandado utiliza para, pues, para detener, pues, las pretensiones del actor, ¿verdad? Entonces, si la excepción, pues, es para que sea, que el proceso se detenga en definitiva, que lo puede haber, ¿verdad? Porque si presentan una excepción de cosa juzgada donde se indique que ese proceso ya se llevó hace un año y que ya se resolvió, pues ya esa excepción tendría todo el proceso. Ahora sí es y se comprueba que es así, ¿verdad? Ahí terminaría el proceso, pero si no es así, pues el proceso va a seguir de lo que el juez resuelva dentro de esa excepción, porque las excepciones pues se tramitan por medio de esa vía de los incidentes. Eso es en cuanto a lo que usted me preguntó de los incidentes. Ahora usted mencionó lo de los autos. Pues los autos tenemos siempre dentro de la ley del organismo judicial 3 clases de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Cuando usted me habla de un auto, cuando usted me pregunta de un auto, pues para diferenciar cada una de esas resoluciones, el decreto, pues es una resolución que va a resolver únicamente en cuanto al trámite de la demanda. Si le da trámite o no le da trámite, qué cosas resuelven en una forma, en otro sentido, pero se refiere solo a puramente el trámite. Los autos van a resolver asuntos que no son de mero trámite. Por ejemplo, cuando se resuelve esa excepción que le decía yo, o cualquier otra excepción, si el juez declaró con lugar o sin lugar esa excepción, las va a resolver en un auto, en una resolución que se denomina auto, ¿verdad? Y Licenciada, disculpe. sí. Tengo una duda. ¿Se puede comisionar a un juez de menor jerarquía para la prueba de reconocimiento judicial, un juzgado de primera instancia? Sí se puede, ¿verdad? Se promueve un juicio ante un juzgado civil aquí en Guatemala y en San Miguel Petapa no se podía promover ese juicio porque allá no hay juzgado de instancia civil. Entonces se designa al juzgado de paz de esa localidad para que se ordene al juez, ¿verdad? Para que pueda comparecer a practicar
esa diligencia de reconocimiento judicial. Está bien, gracias. Y entonces, esa diligencia pues la ordena el juez y entonces ya de lo actuado pues el juez de paz pues devuelve al juzgado de primera instancia que le ordenó. Entonces ya pues se tiene por realizada esa diligencia de reconocimiento judicial, ¿verdad? Siempre que se haya practicado con todos los requisitos de ley. No sé si por medio de que, si usted es un juez de instancia civil de Guatemala y ordena al juez de San Miguel Petapa, por medio de qué tipo de comunicación ordena al juez de paz de San Miguel Petapa, de conformidad con la ley del organismo judicial. Sería a través de un exhorto. De un exhorto. Exhorto es cuando es, porque también se puede pedir a juez de primera instancia también ciertas diligencias, ¿verdad? Pero cuando es de juez de la misma jerarquía o categoría, es exhorto. Cuando es de un juez superior a un menor, es por despacho. Ahora es ante un superior, si le pedimos a un superior es por suplicatorio, ¿verdad? ¿Sí me comprendieron? ¿Podría repetirle? Perdone. Bien. Si usted es juez de instancia y quiere que el juez de instancia envíe en Amatitlán, en Misco hay juez de instancia civil, ¿verdad? Pero usted quiere que el juez de instancia civil ahí practique una diligencia. Le manda un exhorto, por medio de un exhorto, ¿verdad? Pero si es al juez de paz al que le va a comisionar, porque así es la ley, se pueden comisionar, ¿verdad? Pero si es a un juez de paz, se lo va a hacer por medio de un despacho, que es de juez superior a un inferior. Pero ahora si el inferior le quiere pedir al superior que sobre ciertas circunstancias, pues alguna diligencia, pues se lo va a hacer por medio de suplicatorio. Eso lo encontramos ahí en la ley del organismo judicial. ¿Verdad? Cuando un juez de primera instancia se dirige a la Corte Suprema o a una sala, como él es menos en esa jerarquía, va a ser por suplicatorio, porque no le puede ordenar a la sala. ¿Verdad? Y como no es un juez de su misma categoría o jerarquía, pues tampoco lo va a hacer por medio de un exhorto, sino por medio de un suplicatorio. ¿Estamos bien? Den lectura a su ley del organismo judicial a estos puntos que vamos viendo, porque todo eso es objeto de evaluación. Bueno, Licenciado, solo para que tal vez tomen nota, eso está en los artículos 114 y 115 de la ley del organismo judicial. Y Claro, también claro. está en el capítulo 4 de exhortos, despachos y suplicatorios del Código Procesal Civil y Mercantil, por si les es útil. Ah, claro, por supuesto. Y gracias, compañera, por su contribución ahí para con los compañeros. Gracias, compañera. ¿Verdad? Y pues vamos llegando pues al final de la clase. Tenemos 9 horas con 50 minutos. Empezamos con 122 participantes. Tenemos 126. Pues exactamente no sabemos cuántos verdaderamente recibieron la clase, porque hay muchos que no encienden su cámara y entonces estamos ante esas circunstancias que ya hemos platicado, ¿verdad? Tengan muy buen día, muy buen fin de semana, Dios les bendiga. Y creo que, no sé si el otro sábado va a haber clase por ser el día 1 de mayo. De todas maneras, estén atentos a lo que se pueda informar al respecto. Una consultita, licenciado,
terminando los últimos minutos. Entonces, digamos que hasta el momento el contenido para tentativo para el primer parcial con usted sería los juicios de conocimiento, dígase el ordinario, el oral, el sumario. No entraría el arbitraje, ¿verdad, licenciado? No, esos tres van a entrar para Esos el tres. primer parcial, sí. Y habría que acompañar también una revisión de las leyes de los tribunales de familia y el reglamento, porque yo recuerdo que en la clase anterior como que hizo mención de ellos, entonces todo con esa pena para ver el contenido. Sí, como esos, dentro de lo que hemos venido del contenido, pues hemos hablado de esas leyes y de las leyes que hemos hablado, pues habrán preguntas también de la ley de tribunales de familia, ¿verdad? Ah, ok. Habrán preguntas de la ley del organismo judicial, del Código Civil, del Código Procesal Civil y Mercantil. Por ejemplo, le pregunto, ¿en qué código se establece o en qué normas se establece la garantía para las obligaciones alimenticias que se contraen dentro de un juicio oral de pensión alimenticia? Eso usted ya tiene que saber, o pues está estudiando y entonces lo va a saber en qué normas va a encontrar pues ese sustento para que queden garantizados los alimentos, ¿verdad? Ya. ¿Qué clases de garantías se pueden presentar de conformidad con lo que establece la ley? Ya. ¿Verdad? O sea que las preguntas van a ser directas, licenciado. Sí, se plantean así como casitos, ¿verdad? El señor o la señora le solicita sus servicios profesionales, le indica que su hijo ya cumplió 18 años y que le está dando una pensión alimenticia y que qué puede hacer para ya no darle la pensión alimenticia. ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Ya, correcto. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Feliz fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, licenciado. Buen día. Buen día. Buen día, Lick. Buen día. Feliz día, licenciado. Buen fin de semana. Gracias, buen día. Buen Fin de día. semana, licenciado. Nos Buen vemos. día para todos. Buen día. Buen día, Lick. Cuídese. Feliz descanso, Gracias. Lick. Gracias, igual para ustedes, que estén bien. Buen día, Lick. Buen día.